Hola a todos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los más jóvenes. En el día de hoy veremos algunos ejemplos sobre la derivada parcial y comenzaremos con una breve descripción de la misma. Iniciaremos con la definición de derivada parcial para funciones de dos variables. Si z es una función en términos de las variables x e y, sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y se definen como los límites de los cocientes incrementales que se muestran en pantalla. Noten que en el primer caso, la derivada parcial de z con respecto a x, la variable que cambia es x, mientras que en el segundo caso, cuando derivamos parcialmente a z con respecto a y, la variable que cambia es y. Algunas de las notaciones más utilizadas para las derivadas parciales son las que se muestran en pantalla. Por ejemplo, estas que están apareciendo simultáneamente corresponden a las diferentes notaciones que podemos emplear cuando derivamos a una función parcialmente con respecto a x. Y cuando derivamos parcialmente con respecto a y, se emplean las notaciones que aparecen a continuación. La derivada parcial de una función de tres o más variables se puede hacer con procedimientos que son una extensión de las derivadas parciales de funciones de dos variables. Por otro lado, en todos los casos de derivación parcial se emplean procedimientos y reglas de derivación ordinaria con respecto a una sola variable. Hablamos, por ejemplo, de la derivada de una función potencia, de la derivada de la función logaritmo, de la derivada de una función trigonométrica inversa o la derivada de una función exponencial, etc. En cualquier caso, se mantienen fijas o constantes las otras variables mientras se deriva parcialmente con respecto a una de ellas. Tenemos una función de dos variables definida como el producto de x a la 2 por el seno de 3x más 2y y nos solicitan hallar las derivadas parciales de primer orden para esta función. Primero, vamos a tener en cuenta que al derivar parcialmente con respecto a x, y se mantiene constante. Sin embargo, podemos notar que la variable x aparece como un factor y aparece en el ángulo de la función seno. Por esta razón vamos a aplicar la regla del producto que se ve aquí en pantalla y dado que uno de los factores a derivar es la función seno, también mostraremos cómo se halla la derivada de la función seno. Con base en lo anterior podemos hacer lo siguiente. En el primer factor la derivada de x a la 2 es 2x, por lo tanto tendríamos 2x que multiplica al seno de 3x más 2y. Luego, en el segundo factor, la derivada del seno de una función es el coseno de la misma y se multiplica por la derivada de 3x más 2y teniendo en cuenta que derivamos respecto a x. En consecuencia tendríamos x a la 2 sin derivar que multiplica el coseno de 3x más 2y. Esto es la derivada parcial con respecto a x. A continuación organizamos los términos y obtenemos la derivada que se nos está solicitando. Para el siguiente caso, cuando derivamos parcialmente con respecto a y, debemos notar que nuestra variable a derivar, y, solo aparece en el ángulo. En consecuencia, no será necesario aplicar la regla del producto. Simplemente dejamos constante o mantenemos fija a x a la 2 y lo multiplicamos por la derivada del seno de 3x más 2y, considerando a y como variable. Así las cosas, tendríamos que la derivada parcial de f con respecto a y sería x a la 2 coseno de 3x más 2y por la derivada de 3x más 2y, que en este caso sería 2. Se organizan los términos y tenemos la derivada parcial que se nos ha solicitado. Pasemos ahora a un ejemplo que requiere un poco más de elaboración. Se nos están pidiendo explícitamente la derivada parcial con respecto a x de la función z igual a arcotangente de x más y dividido por 1 menos xy. Recordemos primero que la derivada de una función arcotangente se puede realizar o resolver como se muestra aquí en pantalla. Por lo tanto, para este caso, la derivada parcial de z con respecto a x sería entonces 1 sobre 1 más este término elevado al cuadrado, que sería x más y sobre 1 menos xy al cuadrado, pero hay que multiplicarlo por la derivada del cociente x más y sobre 1 menos xy. Aquí vamos a hacer uso de la regla de la derivada para funciones que están expresadas como un cociente. Noten que en esta expresión no hemos derivado y que se conserva la notación de derivada parcial.
El numerador será la suma de x con y y el denominador la diferencia de 1 menos xy. Aplicando la regla del cociente, conservando la primera expresión, tendríamos que la derivada de x más y dividido por 1 menos xy sería 1, que es la derivada de x más y, por 1 menos xy, menos la derivada del denominador, que sería menos y, por el numerador, que es x más y. Todo esto dividido por el cuadrado del denominador. Tengamos presente que estamos derivando parcialmente con respecto a x. Ahora, hasta aquí hemos hecho el proceso de derivación parcial. Lo que sigue es un proceso algebraico para reducir o simplificar la expresión que nos queda. Notemos, por ejemplo, que se puede realizar la suma que aparece en el denominador del primer factor y en el segundo factor podemos resolver las multiplicaciones que aparecen en el numerador. Recordemos que al multiplicar por 1 un término queda igual y en este caso el resultado sería positivo y el producto de toda esa expresión aparece ahora en pantalla. A continuación vamos a desarrollar los cuadrados, lo cual nos resulta la expresión que aparece en pantalla y podemos notar que es posible simplificar este factor de 1 menos xy al cuadrado con 1 menos xy al cuadrado. Al hacer esta simplificación y resolver la multiplicación que nos queda, obtenemos una expresión más sencilla. Noten además que el término 2xy con menos 2xy se pueden reducir, obteniendo una expresión con 4 términos en el denominador. Además, si reorganizamos los términos del denominador, trasladando la expresión x a la 2 por y a la 2 al final de la misma, podemos factorizar el denominador y nuevamente, al identificar un factor común por agrupación, terminamos la factorización de la expresión. De esta manera, el factor 1 más y cuadrado con el factor 1 más y cuadrado se pueden simplificar y obtenemos así que la derivada parcial de la función z con respecto a x es el cociente 1 sobre 1 más x a la 2. Dejamos el siguiente reto: hallar la derivada parcial de z con respecto a y de esta misma función. Muchísimas gracias.